Buen día, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Roberto Liquidano Rodríguez. El día de hoy tendremos una práctica de electrónica relacionada con los módulos de radiofrecuencia de 433 MHz operando con Arduino. La electrónica en la radiofrecuencia con Arduino. Espero que estén disfrutando este día y tengan oportunidad de compartir conmigo esta breve práctica sobre electrónica utilizando Arduino con los módulos de radiofrecuencia de 433 MHz. El radiocontrol de radiofrecuencia de 433 MHz. Aquí tenemos los dos módulos, el transmisor, que es el FS1000A, y el receptor, el XY-MK5B, los dos de 433 MHz, transmisor y receptor, que operan en forma dual. El transmisor y el receptor recibiendo la señal emitida por el transmisor. Aquí tenemos físicamente el FS1000A, que es el transmisor, y tenemos por otro lado el receptor, que es el XY-MK5V, 5V, como quieran llamarle. El radiocontrol de radiofrecuencia de 433 MHz. El radiocontrol de 433 MHz puede ser utilizado para el control de dispositivos donde no se tenga el servicio de Internet o esté nuestro módem fuera del alcance de los dispositivos a controlar, o el poco alcance de un control de Bluetooth tampoco llegue a los dispositivos debido a que el radiocontrol llega a alcances de 100 metros o un poco más. Esto es, podemos utilizar el control de radiofrecuencia como vimos la práctica pasada, donde los utilizamos con los módulos especiales para poder comunicar dos módulos, el transmisor y el receptor. Eso lo mencionamos en la práctica pasada. En este proyecto de radiocontrol sencillo se utilizarán un par de módulos de radiofrecuencia de 433 MHz, junto con dos circuitos con el microcontrolador ATmega328P, con el bootloader de Arduino cargado en su memoria para que funcione como un módulo de Arduino. Es decir, vamos a armar en protoboard el circuito integrado ATmega328P, que es el microcontrolador que utiliza Arduino, en el cual previamente vamos a cargar el programa que vamos a utilizar en su memoria, y de ahí armamos el circuito, por ejemplo utilizando el cristal de 16 MHz para que pueda operar el microcontrolador, y además adherir todos los componentes necesarios para realizar esta práctica. El sistema de control remoto del transmisor nos permite tener entradas digitales para enviar al sistema del receptor y controlar salidas digitales, como podemos conectar a cualquier carga utilizando los circuitos de interfaz apropiado. Es decir, tanto en el módulo del transmisor tendremos un circuito, en este caso un flotador, detector de nivel de agua, para que nos sirva para enviar hacia el receptor vía el transmisor, y sepa en el receptor cuando se encuentra el tanque lleno y cuando no está lleno. Tenemos nuestro módulo de transmisor que ya mencionamos, la función en que opera, su funcionamiento, tiene su propio oscilador de 433 MHz. Aquí vienen los datos de entrada y se realiza un switcheo para que estos datos de entrada se mezclen con el oscilador y pueda salir a través de la antena al aire. Es decir, aquí tenemos la frecuencia moduladora, que son los datos de entrada,
y lo que hace es modular la señal portadora de 430 MHz para que pueda viajar en el aire. Ese es el funcionamiento del transmisor. Mientras que el módulo receptor, el KY-MK5V, pues tiene ahí la recepción en la antena, el circuito sustituidor para que pasen los 430 MHz y quite la señal portadora y deje pasar solamente la moduladora a unos amplificadores operacionales para amplificar la señal, y después el lazo de seguimiento de fase PLL para que nos proporcione los datos de salida que nos interesa obtener, que son los que nos envió, o los datos que nos envió el transmisor antes de que se mezclara con la señal portadora. Los módulos de radiofrecuencia utilizan un esquema de modulación OOK, modulación digital de amplitud. Denota la forma más sencilla de modulación ASK, modulación por desplazamiento de amplitud. Es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. Lo acabamos de comentar, cómo trabaja el transmisor y cómo lo recibe el receptor para obtener los datos enviados, que son los que nos interesan. La modulación digital de amplitud se ha usado para transmitir código Morse sobre radiofrecuencias, técnica que también se conoce como onda continua, debido a que cuando se transmite la portadora, esta mantiene amplitud, frecuencia y fases constantes. Esto quiere decir que la señal portadora es encendida y apagada para representar los unos y ceros lógicos en el flujo de datos. Es la manera en que funciona. Para este caso vamos a enviar también caracteres. Esto lo vimos en la sesión anterior en la forma de operar con unos y ceros. Aquí cambia la manera porque podemos enviar caracteres de todo tipo para que sean recibidos. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos a enviar, ¿sí? Es un diagrama de tiempos, la señal portadora y como ya sale la señal moduladora. En esta parte vamos a enviar también caracteres para que modulen la portadora y se obtengan los datos, a diferencia del caso anterior. Es un diagrama temporal de señales en la modulación digital de amplitud, también conocida como OOK, On-Off KY, el llaveo apagado y encendido. El par de módulos modelo RFL001 funcionan como un enlace de datos simplex, es decir, solamente transmiten información en un solo sentido. Aún así resultan extremadamente útiles en aplicaciones sencillas que no requieren una comunicación bidireccional. Los módulos se conectan fácilmente a cualquier microcontrolador y o circuitos codificadores, como el caso anterior, y de codificadores que vimos en la práctica anterior, permitiéndonos tener un enlace de radiofrecuencia funcional en muy poco tiempo. Aquí vamos a utilizar con un microcontrolador, el ATmega 328P. A continuación se muestra el diagrama esquemático para el transmisor con el módulo de radiofrecuencia y el microcontrolador ATmega 328P. El modo de transmisión de radiofrecuencia acepta una señal digital que se montará sobre una portadora de 433 MHz, cambiando la amplitud de la señal portadora según el valor lógico de la señal a transmitir, los datos. Aquí tenemos nuestro diagrama, tenemos nuestro ATmega 328P con el cristal de 16 MHz que le da lo suficiente oscilación para que opere correctamente nuestro microcontrolador una vez que es alimentado. La alimentación viene de dos baterías 18650, 3.7 volts cada una, dando un total de 7.4 volts. Se someten a un regulador 7805 que nos proporciona los 5 volts que alimenta
tanto a nuestro dispositivo transmisor como a nuestro microcontrolador. Aquí tenemos también el flotador, que no es más que un interruptor que indica que está abierto cuando no se ha llenado nuestro tanque de agua, y una vez que se llena se cierra el circuito. Este cierre del circuito pues es detectado por el microcontrolador y ahí envía la señal de radiofrecuencia hacia nuestro módulo transmisor para que sea recibido por el receptor. También tenemos una manera de comunicar lo que está sucediendo a través de la comunicación serie RC232. Aquí tenemos el MAX232 y un DB9 que conectamos a nuestra computadora para que monitoremos todo lo que está sucediendo en el transmisor. Podemos sustituir este módulo, en este caso vamos a sustituirlo por un módulo USB 232 para conectarlo a la computadora, o también sustituirlo por un Bluetooth para que monitoremos todo lo que sucede en el transmisor o en el receptor a través de un móvil con la aplicación terminal, como lo hemos hecho en varias ocasiones. El receptor. El módulo receptor presentará en el pin de salida una señal digital muy similar a la que entró en el módulo de transmisor. Es responsabilidad del circuito que recibe esta señal digital verificar la integridad de la transmisión y decidir qué se debe hacer. Esto lo va a hacer Arduino, el cerebro de nuestro circuito receptor. Aquí tenemos el diagrama. De igual manera que en el transmisor tenemos nuestro microcontrolador ATmega 328P con el bootloader de Arduino cargado en su memoria, el cristal para lograr la operación del microcontrolador, la fuente de alimentación, el regulador de voltaje para alimentar tanto al receptor de RF como a nuestro microcontrolador. Tenemos aquí el LED 13 de Arduino que va a estar encendiendo cuando haya actividad. Esto nos indicará que está operando el receptor. También lo tenemos en el transmisor. Una vez que entre a funcionar el microcontrolador, esta LED parpadeará indicando que está en actividad. Nos indica que está operando ya nuestro transmisor y nuestro receptor. Cuando de igual manera tenemos el circuito MAX232 y un DB9 para informar la actividad en el receptor de los datos que se recibe, el tanque lleno o tanque no lleno. Es lo que tenemos. Además, cuando se reciba el dato de tanque lleno, este LED indicará en forma visual que el tanque se encuentra ya lleno. Y también tenemos una interfaz de salida utilizando el circuito ULN2803, en el cual utilizamos un solo canal. Estamos sobrados aquí, pero bueno, para la enseñanza de operación, que cuando se excita a través de la señal de que ya se llenó el tanque, entonces lo que hace es activar un relevador y sonar una alarma de audio. Es decir, tenemos conectado un buzzer indicando señal de alarma de que ya se llenó el tanque de agua. Además también contiene un LED de actividad, de que también de aviso de que ya se llenó nuestro tanque. Tenemos dos visuales y uno audible para indicar situación de alarma de que el tanque ya se encuentra lleno y tenemos que cerrar las válvulas correspondientes. Este es el circuito del receptor.
En el receptor, para la antena podemos utilizar un trozo de alambre de unos 17 centímetros de longitud, un cuarto de la longitud de onda a 433 MHz. Es decir, si sacamos lambda, lambda es igual a C entre F, C donde es C la velocidad de la luz, entre F la frecuencia. Y nos da una longitud aproximada de 17 centímetros, que será la longitud de nuestra antena. Para distancias cortas, 1 metro tal vez no es necesario utilizar una antena. Es decir, distancia de 1 metro no es necesario utilizar antena. Pero hay que realizarla para distancias más largas. El circuito no requiere ningún ajuste por parte del usuario, ya que los módulos vienen sintonizados de fábrica. Para probar el circuito podemos simplemente aplicar energía y llenar el recipiente de agua para que el detector de nivel haga su función y detecte tanque lleno. Se debe observar el receptor, los LEDs de aviso y escuchar el sonido en el buzzer, indicando que el tanque se encuentra lleno. Esta es la parte de la teoría. Pasamos a la explicación de los programas en Arduino. La explicación del programa. Para el transmisor. Para este programa necesitamos incluir la librería VirtualWire para operar los módulos. Vamos a definir una variable de tipo entera llamada sensor, en el cual la relacionamos con la terminal 8 digital de Arduino. Y de ahí en el setup, la configuración, vamos a utilizar nuestro puerto serie, entonces vamos a configurarla a 9600, el puerto serie de nuestro proyecto. Vamos a utilizar la variable sensor, que es el pin 8, con pin mode sensor, y vamos a utilizar internamente la resistencia que nos proporciona Arduino en su interior para limitar la corriente del switch del detector de nivel, para que no requiera una resistencia externa. Aquí utilizamos la resistencia interna que nos proporciona Arduino para la limitación de corriente y no afecte a la terminal. Entonces definimos el sensor terminal 8 con entrada pull up. Mandamos a el puerto serie el texto transmisor enviando estado del nivel. Esto es nuestro título, el primer envío de texto hacia nuestro comunicación serie utilizando la interfaz con el más 232 para que lo capte una computadora, o si tenemos el módulo de Bluetooth, enviarlo a un móvil a través de Bluetooth comunicación serie utilizando la aplicación terminal, como hemos visto en sesiones anteriores. Definimos la terminal 13 como salida, pin mode 13 salida. Esto nos sirve para monitoreo de que está operando y transmitiendo el transmisor, valga la redundancia. Y utilizamos el pin 12 con la instrucción de la librería VirtualWire bw-set-tx pin, el pin número 12 de Arduino. Ahí va a ser la salida de datos hacia nuestro módulo de transmisor. Después vamos a utilizar esta expresión o esta sentencia w-set-ptt-inverted verdad, requerido para el DR31100, en este caso el FS 1000A. Algo muy importante, hay que configurar con la sentencia bw-setup 4300. Esta es la velocidad en baudios de transmisión. Debe ser igual en el receptor que en el transmisor. Entonces hay que estar seguros de que esta
estos bits por segundo sean iguales en el receptor para que exista la comunicación. Si son diferentes, ya no se podrán comunicar. Entonces podemos tener varios receptores variando esta velocidad en el transmisor para que el receptor que nos interese que reciba tenga esta misma velocidad en baudios y sea el que reciba la señal a transmitir. Mientras sea esta velocidad en todos los receptores, todos lo recibirán. Hay que tomar muy en cuenta esa velocidad en baudios. Una vez que ya configuramos en el setup, vamos a la función que se repite continuamente, que es loop, y lo que primero que hacemos es verificar si el sensor terminal 8 ha cambiado de nivel de estado alto a bajo con la instrucción digital read sensor 8. Si está en estado alto, quiere decir que todavía no se llena el tanque. Cuando cambia a bajo, quiere decir que ya el tanque se encuentra lleno. Y mientras esté en alto, lo que enviamos a través del puerto serie es tanque no lleno. Esto lo va a recibir el receptor. Y prendemos nuestro LED de actividad, el LED 13, lo encendemos, cambiamos en la variable declarada char un arreglo message llamado MSG, el texto tanque no lleno, y es lo que vamos a enviar a través de nuestro módulo del transmisor con la instrucción de enviar vw-send de envío el mensaje, cuya longitud, el número de caracteres a enviar, lo determinamos con la instrucción strlen, la longitud de la matriz message MSG. Esperamos un tiempo a que termine del envío de dicho mensaje con la instrucción vw-wait, esperar que termine la transmisión -tx. Mientras tanto, imprimimos en el puerto serie transmitiendo. Hacemos un retardo de 125 milisegundos y después apagamos nuestro LED de actividad L13, otra pausa de 125 milisegundos y terminamos este censo. Mientras esté en alto, se va a ejecutar el tanque vacío o tanque no lleno, se ejecuta toda esta rutina. Una vez que se detecte que el tanque está lleno, cambia el sensor a estado bajo. Entonces, cuando ya no se cumple esta condición, vamos al else, indicando que ya cambió de estado el sensor. Mandamos a nuestro puerto serie el texto tanque lleno. Encendemos la actividad de nuestro LED 13 en alto, indicando que hay texto recibiéndose. Aquí otra vez definimos la matriz o el arreglo MSG2 tipo char y lo llenamos con el texto tanque lleno y lo enviamos a través del módulo transmisor con la instrucción que ya vimos en la sección if anterior, con vw-wait vw-send enviando el texto tipo carácter wint8-t, lo que hay en la matriz M62, el número de caracteres a enviar de la matriz MSG2. Es decir, aquí determinamos cuántos caracteres serán enviados a través del transmisor. Hacemos la espera hasta que termine con la instrucción
w-wait-tx. Esperamos a que termine de transmitir esa cantidad de caracteres y después vamos a imprimir en el puerto serie transmitiendo nuevamente como el caso anterior. Hacemos un retardo de 125 milisegundos, apagamos nuestro LED de actividad, el LED 13, otro retardo de 125 milisegundos y con eso finalizamos el programa. Una vez que tengamos nuestro programa, pues simplemente lo compilamos, lo vaciamos a nuestro Arduino. Una vez que ya tengamos en memoria el programa de Arduino, el circuito integrado lo quitamos de nuestro módulo de Arduino y lo pasamos al protoboard y haremos nuestro circuito en el protoboard. Esta es la rutina del transmisor. El programa del receptor. De igual manera incluimos la librería VirtualWire para el manejo de el módulo receptor. Utilizamos un arreglo llamado tanque de 21 caracteres tipo char. Utilizamos una variable de cadena alarma, dos variables enteras, una llamada aviso relacionada con la terminal 2 y otra llamada buzzer relacionada con la terminal 3. Pasamos al setup, la configuración. Configuramos nuestro puerto serie a 9600 baudios. Después vamos a enviar por el puerto serie recibiendo nivel de agua para información en el monitoreo de texto a través de la computadora o un móvil según tengamos. Definimos la terminal 13, pin 13 como salida, que es donde tenemos el LED de monitoreo que nos indica que está en actividad ya el microcontrolador y a la vez que está recibiendo datos desde el transmisor. Configuramos nuestra terminal 2 llamada aviso como salida, que es el LED de alarma que tenemos en nuestro circuito de receptor. Configuramos nuestro pin 3 llamado buzzer como salida para la actividad de nuestra alarma sonora. Indicación de tanque lleno. Después configuramos el pin 12 para la recepción de datos desde el transmisor con la instrucción vw-set-rx-pin para configurar el pin 12 de Arduino como la recepción de datos desde el transmisor. Aplicamos la instrucción vw-set-ptt-inverted a true para nuestro módulo de recepción. Y aquí lo que comentamos con el transmisor, que deben tener la misma velocidad en baudios para que exista la comunicación entre el transmisor y el receptor, con la instrucción vw-setup 4300, la velocidad en baudios, y se logran entender. Y comenzamos la recepción con la instrucción vw-rx-start para que inicie el receptor. Todas estas instrucciones son parte de la librería BWM Wired, que aquí definimos VirtualWire. Todas esas instrucciones son parte de la librería VirtualWire para el manejo de los módulos tanto de transmisor como de receptor, en este caso de receptor. Una vez que pasa la función de configuración, pasamos a la instrucción de lazo continuo llamada loop, y lo primero que hacemos es encender nuestro
LED 13 para indicar actividad de nuestro microcontrolador y que está recibiendo datos. Utilizamos una variable buff definida como int8, que son de caracteres. Esta variable son de caracteres para poder filtrar correctamente los caracteres recibidos. Aquí vamos a almacenar los caracteres recibidos y aquí la longitud de estos caracteres que se están recibiendo. Entonces son dos variables internas que manejamos para la recepción de los caracteres. Ahora, los caracteres recibidos vamos a compararlos. La función de comparación if con la instrucción ww-get-message buff, que aquí lo definimos, y su longitud para saber los caracteres que se recibieron en el arreglo buff. Si se están recibiendo caracteres, entonces vamos a definir una variable interna entera llamada i y mandamos al puerto serie el texto rx y de ahí vamos a imprimir, ¿sí? Vamos a someterla a un bucle for para poder desglosar cada carácter recibido en el buffer. De aquí la variable que hicimos tanque y va a ser a el primer carácter que se reciba y lo vamos a almacenar en la variable tanque que definimos al principio de tipo cadena, perdón, de tipo chart, un arreglo de tipo chart de 21 caracteres máximos que se puede recibir. Entonces aquí comenzamos cada carácter de buffer. Cada carácter de buffer lo almacenamos en tanque y le anexamos un carácter nulo para poder enviarlo a nuestro puerto serie, que debe finalizar con un null. Entonces el último carácter que recibimos va a ser a null. Y la variable tipo cadena alarma va a ser igual a tanque y lo enviamos a el puerto serie para indicar el estado que se encuentra el tanque, lleno o no lleno. Si alarma es igual a tanque lleno, tanque no lleno, entonces tenemos aquí el LED aviso en bajo y el buzzer en silencio. Pero si alarma es igual a tanque lleno, entonces vamos a encender el LED de aviso en alto, indicando que ya se llenó el tanque, y activamos la alarma sonora con el buzzer. Entonces, dependiendo del carácter que se reciba, tanque no lleno o tanque lleno, tenemos apagados los caracteres si es tanque no lleno y el buzzer sin sonido. Una vez que se reciba tanque lleno, el carácter tanque lleno, entonces se enciende el LED de aviso y se activa la alarma sonora. Esperamos un retardo de 125 milisegundos, apagamos el LED de actividad 13 abajo, otra pausa de 125 milisegundos y con eso finalizamos el programa de recepción. En la próxima sesión vamos a seguir utilizando los módulos de transmisión y recepción de radiofrecuencia con Arduino, pero ahora ya montados sobre una tarjeta de sistema mínimo de Arduino. Primero lo vamos a cargar nuestro programa en los microcontroladores y de ahí lo pasamos a ya un módulo de sistema mínimo de Arduino para que los conectemos con nuestros módulos de transmisión y de recepción. Esto será en la próxima sesión. Seguiremos trabajando con estos módulos de radiofrecuencia de 433 MHz. Por lo pronto pasamos a
visualizar un video de los resultados de esta práctica. No olviden suscribirse a mi canal si les sigue interesando prácticas de electrónica relacionadas con Arduino, microcontroladores con Melpic o simplemente prácticas relacionadas con electrónica. Aquí tenemos el circuito del transmisor con el microcontrolador ATmega 328P, con el bootloader de Arduino cargado en su memoria. Tenemos aquí la fuente de alimentación a base de dos baterías 18650 cuyo voltaje es de 3.7 volts y nos da un total de 7.4 volts que alimentan a un regulador 7805 para tener 5 volts que alimentan a nuestro microcontrolador. Además tenemos aquí el cristal de 16 MHz que proporciona la señal de reloj para que opere correctamente nuestro microcontrolador. En esta parte tenemos nuestro circuito transmisor FS1000A de radiofrecuencia de 433 MHz. Aquí lo tenemos. Tenemos ahí operando un LED que está conectado a la salida 13 de Arduino para indicar que está transmitiendo correctamente. Tenemos nuestro sensor que es un flotador, módulo flotador, para que envíe la señal hacia el circuito de recepción. Podemos monitorear lo que está haciendo el transmisor vía serie, y aquí tenemos conectado a través de un módulo USB 232 y que va a enviarse hacia una computadora para indicar que está transmitiendo. Aquí el estado es de no lleno. Este texto llega al circuito receptor. Cuando cambie el nivel de transmisión, entonces cambiará a estado de lleno. Aquí lo tenemos, estado de lleno. Este texto llegará al receptor indicando que el tanque ya se encuentra lleno. Cuando esté otra vez no lleno, se lo envía a el receptor. Este es el circuito del transmisor utilizando el módulo DRF FS1000A. Por otro lado tenemos el circuito del receptor, que también cuenta con el microcontrolador ATmega 328P de Arduino, con el bootloader de Arduino cargado en su memoria. Cuenta con sus cristales de 16 MHz para poder hacer que el circuito entre en operación con el AT328P. Tenemos la parte central del circuito receptor, el módulo de recepción, que es el XY-MK5B, que es de radiofrecuencia de 433 MHz como circuito receptor, que se comunica con el F1000A, que es el transmisor. Estos módulos son de comunicación a una frecuencia de 433 MHz. Tenemos nuestra fuente de baterías con
dos baterías 18650 que nos proporciona un voltaje de 7.4 volts, que van a un regulador 7805 que nos proporciona el nivel de voltaje adecuado para operar nuestro microcontrolador. Tenemos como monitoreo de que está operando el microcontrolador con el LED 13 de Arduino, en este caso el LED ámbar que está parpadeando indicando que está en actividad. También cuenta el circuito receptor con un LED verde, que es el LED de aviso cuando el tanque está lleno, se encenderá, indicando un monitoreo visual de que se encuentra lleno ya el tanque. Además, también cuenta con una interfase con relevador utilizando el ULN 2803, que nada más usamos un solo canal. Tiene 8 canales, aquí usamos un solo canal para poder dar un monitoreo auditivo excitando a un buzzer cuando el tanque se encuentre lleno. Esto es nuestro circuito de interfase para un monitoreo de audio indicando tanque lleno. Además, también cuenta con un LED indicando que se activó el relevador. La comunicación, al igual que el circuito transmisor, cuenta con la comunicación serie, utilizando en este caso un módulo con el MAX 232, y a la salida de DB9 tenemos un cable convertidor de USB a convertidor de RC232 DB9 a USB a la entrada de la computadora. De igual manera podemos monitorear la actividad. Aquí indica tanque no lleno, que está enviando el circuito transmisor. Es lo que tenemos como parte del módulo de recepción. El módulo de transmisión se encuentra a una distancia hasta de 200 metros. Transmite la señal no lleno. Mientras la transmita, pues no hay actividad en el receptor de tanque lleno y no habrá indicación de alarma sonora hasta que cambie el estado a tanque lleno. Vamos a provocar que se llene el tanque. Una vez que está el tanque lleno, se escucha la alarma sonora en el receptor. Y aquí tenemos la indicación de tanque lleno. Tanque lleno. Tenemos el LED verde encendido, indicando visualmente el aviso de tanque lleno. Tenemos el LED rojo, indicando que se activó el relevador, y la alarma sonora con el buzzer, indicando tanque lleno. Una vez que baja el nivel del agua, ya la indicación de tanque no lleno. Ahí tenemos la indicación de tanque no lleno como monitoreo por señal serie. Podemos sustituir el circuito del MAX 232 y conectarlo a una PC por medio de Bluetooth, utilizando un móvil con la aplicación terminal, tanto en el transmisor como en el receptor, para mayor comodidad de monitoreo, sin necesidad de tener una computadora
para hacerlo.